Hola, buen día para todos. Este es el mensaje de vida número 8 y tiene como título Cumplamos el propósito. En el mensaje anterior que yo transmití, hablaba acerca de la necesidad de pasar a otro lado y hablaba, para los que no vieron este mensaje, les cuento que el Señor estaba con sus discípulos en un lugar y tuvo la necesidad de pasarlos por en medio del mar para llevarlos a otro lado. En medio de este viaje hubo una tempestad muy grande y hablábamos de que esas tempestades que sucedieron en aquel lugar son las tempestades que nosotros pasamos en nuestra vida diaria. Entonces, hoy vamos a hablar del propósito que el Señor tenía de pasarlos allí. Entonces, vamos a leer la palabra de Dios en Lucas 4, desde el versículo 18 hasta el 19, y dice la palabra de Dios así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Iglesia, tengo una pregunta. ¿Cada uno de nosotros está seguro que el Espíritu del Señor está sobre nosotros? Les cuento que sí. Desde el mismo momento que nosotros creímos, el Señor ha querido estar con nosotros y tengo plena certeza de que el Señor nos acompaña donde quiera que vayamos. Su Espíritu va con nosotros. Cuando el Señor decidió llevarlos y pasarlos por esa tempestad, Él sabía lo que había en el corazón de cada uno y los llevó a creer en Él, a confiar en Él. Y hoy el Señor quiere enseñarnos eso. Iglesia, si usted ha pasado dificultades, si ha pasado pruebas, si ha pasado tempestades, el Señor las ha permitido con un propósito, pero no solo para que digamos pasé, sino para que vayamos y hagamos más de lo que el Señor nos pide. Entonces, en primera medida, el Señor nos está diciendo: el Espíritu del Señor está sobre nosotros y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y me ha dicho que vaya a pregonar libertad a los cautivos. Iglesia, cuando el Señor llegó con sus discípulos al otro lado del mar, había allí un endemoniado y el Señor, en compañía de sus discípulos, lo hizo libre. También sanó a una mujer que tenía 12 años con un flujo de sangre muy terrible, y adicional a eso resucitó a la hija de un hombre llamado Jairo. Los llevó a presenciar unos milagros muy grandes que usted y yo seguramente creeríamos si los viéramos. Pero hoy el Señor quiere que nosotros sigamos y vayamos a otro lugar para cumplir el propósito que Él tiene. El Señor nos está diciendo hoy: vayan y pregonen libertad a los cautivos. Y nos dio ejemplo, iglesia. Nos ha dicho que vayamos y demos vista a los ciegos. Iglesia, mira a su alrededor, por favor. Quiero que se dé cuenta cuántos al lado de usted, en su trabajo, en su colegio, en su universidad, en el lugar que usted frecuenta diariamente, hay ciegos. Y saben que estamos hablando de la parte espiritual. Hay muchos ciegos que aún no han recibido la vista y aún no han recibido el resplandor y la luz de Jesús. El Señor quiere que vayamos y llevemos libertad a aquellos que están oprimidos. Iglesia, seguramente nosotros mismos estamos oprimidos, pero el Señor nos ha sacado de estas pruebas y de estas dificultades para que vayamos y animemos a otros. No nos quedemos ahí, iglesia. Vayamos y cumplamos el propósito. Dice la palabra que vayamos y prediquemos el año agradable del Señor. Y en otra versión nos habla diciendo: para que anunciemos a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Iglesia, qué bonito que el Señor hoy nos habla esto. Y no solo para nosotros. Él quiere que nosotros miremos en nuestro alrededor y en nuestro entorno, aún en nuestra familia, y anunciemos que ha elegido este tiempo para darnos salvación. En medio de todo esto que nosotros estamos viviendo, iglesia, no sé cómo habrá recibido usted la pandemia, pero no quiere que nos quedemos ahí. Él ha elegido este tiempo para salvarnos. Y por último, quiero que leamos la palabra en Marcos capítulo 16, el versículo 17. Iglesia, dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Iglesia, ¿usted cree? Por favor, vaya y haga todas estas cosas, porque la palabra de Dios nos está enseñando. Jesús habló con ellos y hoy habla con nosotros y nos dice: a los que crean harán todas estas cosas. Iglesia, yo creo y tengo la plena certeza de que si usted cree lo podrá hacer. Dice: tomarán en las manos serpientes.
Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vaya, iglesia, ore por esos enfermos. El Señor no quiere que esté ahí. El Señor quiere que usted se mueva y cumpla el propósito. Y que vaya y anuncie que este es el tiempo que Dios eligió. Iglesia, el Señor hoy nos quiere dar salvación. No solo a nosotros, sino a todos aquellos que nos rodean. Iglesia, extienda el reino del cielo. Extienda el reino de Dios. Y sea todo lo que el Señor quiere que seamos. Iglesia, el propósito del Señor no es que nos quedemos. El Señor quiere darnos su propósito, que vayamos y anunciemos las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Iglesia, gracias y que el Señor los bendiga.